El cáncer es considerado un desorden de células que se dividen anormalmente, conduciendo a la formación de agregados que crecen dañando tejidos vecinos, se nutren del organismo y alteran su fisiología. Estas células pueden migrar e invadir tejidos lejanos, continuando su crecimiento y originando metástasis, cuya multiplicación en el número de células puede formar tumores o neoplasias que en su expansión pueden destruir y sustituir a los tejidos normales. Las células normales se dividen de forma controlada. Cuando alguna desarrolla mutaciones u otras alteraciones que no pueden ser reparadas, activa su programa de muerte celular para así controlar su desarrollo y crecimiento. Esto se le llama apoptosis. Las células cancerosas desarrollan mutaciones que no son reparadas y pierden la capacidad para morir, se forman y multiplican aceleradamente sin patrón estructural, generando un tumor. Algunos cánceres pueden no formar tumores, como sucede típicamente en los de origen sanguíneo. Por otra parte, no todos los tumores son malignos, es decir, cancerosos. Hay tumores que crecen a un ritmo lento, que no diseminan ni filtran los tejidos vecinos y se consideran benignos. El cáncer despliega cambios fundamentales en la fisiología celular que se consideran rasgos característicos de este y son: autosuficiencia de las señales de crecimiento. Estas células tienen capacidad de proliferar sin estímulos externos. Insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento. Estas células no siempre responden a las moléculas que inhiben la proliferación de las células anormales. Evasión de la apoptosis. Estas células ofrecen resistencia a la muerte celular programada. Potencial ilimitado de replicación, o bien llamado inmortalidad. Estas células poseen una capacidad proliferativa ilimitada. Angiogenia sostenida. Los tumores deben inducir a la angiogenia para así recibir todos los nutrientes. Capacidad para invadir y metastatizar. Las metástasis tumorales son la causa de la inmensa mayoría de las muertes por cáncer. El proceso por el cual las células normales se transforman en cancerosas se denomina carcinogénesis. La comprensión de este proceso se logró principalmente por el desarrollo de técnicas de estudio genético. Se considera que existe una serie de etapas necesarias en la génesis del cáncer, que se desarrollan en un lapso de tiempo variable que dura décadas con frecuencia. Una mutación inactiva un gen supresor de tumores. La célula mutada prolifera, luego una mutación inactiva un gen reparador de DNA, la mutación de un protocongen crea un oncogen, las mutaciones inactivan otros genes supresores de tumores y se desarrolla el cáncer. Puede ocurrir que algunos de los genes dañados sean heredados de los padres. Ello posibilita que el cáncer se desarrolle más precozmente, pues bastaría un menor número de mutaciones adquiridas en vida. El primer paso en la carcinogénesis consiste en la acción de un agente iniciador que ocasiona un daño en el DNA. A veces se nace con esta mutación y otras se induce por causas internas al organismo, como hormonas, infecciones o inflamación crónica. Otras muchas veces la causa se halla en factores externos, como las radiaciones o los agentes químicos. Un segundo paso es inducido por la exposición a un agente promotor, que aprovechando la ventaja proliferativa otorgada por el primer paso, estimula a las células a dividirse, es decir, promueve la expansión de la población celular iniciada por la mutación. De nuevo, los agentes promotores pueden ser congénitos, adquiridos, propios o externos. En un tercer paso inductor a la progresión, nuevas mutaciones o cambios epigenéticos confieren capacidades invasivas y metastatizantes. Sin este último paso, el tumor puede permanecer benigno y localizado. El origen de estos factores es análogo al de las anteriores etapas. En esta fase, el ambiente alrededor de la célula tumoral cambia radicalmente. Además, destruye la membrana basal y matriz extracelular para abrirse camino hacia los vasos sanguíneos y linfáticos y así metastatizar. Por otra parte, con el fin de sustentar su propio aporte de nutrientes, desarrolla un sistema de vasos sanguíneos propios. La transformación maligna en una célula acontece por acumulación de mutaciones en unos genes específicos, los cuales son la clave molecular para entender las raíces del cáncer. Estos genes están agrupados en dos familias. La primera está integrada por los protooncogenes, los cuales dirigen la producción de proteínas claves de la proliferación y diferenciación celular, como ser ciclina, factores de crecimiento, receptores, etc. Cuando estos mutan, se transforman en oncogenes, los cuales son capaces de orquestar la multiplicación anárquica de las células. La segunda familia está integrada por los genes supresores de tumores, que en el organismo sano controlan la proliferación celular. Por tanto, son reguladores negativos de crecimiento y cuando no están presentes en la célula o se encuentran inactivos a causa de mutaciones, las células dejan de crecer normalmente y adquieren propiedades proliferativas anormales. Los genes reparadores del ADN. Cuando estos fallan, las células no pueden repararse a sí mismas, provocando la acumulación creciente de mutaciones en otros genes.
Los genes apoptóticos inducen al suicidio celular ante la falta de reparación del ADN. Cuando dejan de funcionar correctamente, colaboran con el desarrollo del cáncer a partir de la subsistencia de células dañadas genéticamente. Mecanismo de activación de oncogenes. Cuando los protooncogenes sufren cambios estructurales o funcionales, se convierten en oncogenes, contribuyendo así a la malignización de la estirpe celular. Radiaciones UV, ionizantes y rayos X dañan al ADN de diversas maneras. En el caso de los rayos X, las radiaciones ionizantes, estos pueden generar radicales libres intracelulares provocando estrés oxidativo, potenciándose el efecto mutagénico. Los carcinógenos químicos pueden interaccionar con el ADN carcinógeno directo o necesitar una modificación previa catalizada por enzimas del propio organismo, procarcinógenos. El proceso por el cual se vuelven capaces de producir mutaciones se llama activación metabólica. Los intermediarios formados se llaman carcinógenos inmediatos y el producto carcinógeno final.